Hoy nos metemos de lleno en uno de los conflictos que de verdad cambiaron el mapa de la historia antigua. Un choque de titanes que marcó un antes y un después para Grecia. Hablamos, claro, de las guerras del Peloponeso. Y para entender bien todo este lío, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, quiénes eran los rivales. Después, por qué se pelearon. Luego, veremos cómo se desarrolló la guerra, fase por fase. Y claro, las consecuencias que dejó. Para terminar, lo mejor, un resumen con los puntos clave. Lo que sí o sí hay que saberse. Ok, empecemos por el principio, los protagonistas. A ver, esto no fue una guerra cualquiera, fue en esencia un choque de titanes, Atenas contra Esparta. Y hay una imagen que me encanta para explicarlo, es perfecta. Piensen en la lucha del elefante, el poder absoluto en tierra contra la ballena, la reina indiscutible de los mares. Y es que eran como el agua y el aceite. Dos mundos totalmente opuestos. Por un lado tenemos a Atenas, la ballena, una democracia con todo lo que eso implica, y un poder basado en su increíble flota naval, que era la cabeza de la Liga de Delos. Y del otro lado, Esparta, el elefante, una oligarquía militar súper estricta, con una infantería terrestre legendaria, sus hoplitas, al mando de la Liga del Peloponeso. O sea, no eran solo dos ciudades peleando, eran dos formas de ver la vida, dos sistemas, a punto de chocar de frente. Bien, ya tenemos a los dos pesos pesados en sus esquinas. La pregunta es obvia. ¿Qué fue lo que hizo que todo explotara? ¿Cuál fue esa chispa que incendió Grecia entera? Bueno, como casi siempre en la historia, no fue una sola cosa. Fue más bien una maraña de tensiones políticas y económicas que se venían acumulando. Políticamente, el asunto era simple, una lucha de poder. ¿Quién mandaba en Grecia? Esparta, que siempre había sido la gran potencia terrestre, miraba con nerviosismo y hasta con miedo, cómo Atenas no paraba de crecer. Es que los atenienses fueron muy listos. Agarraron la Liga de Delos, que se suponía que era una alianza para defenderse de los persas, y la convirtieron en su propio imperio privado, financiado por todos sus aliados. Así que teníamos a la democracia expansiva de Atenas chocando con la oligarquía superconservadora de Esparta. Era literalmente una bomba de tiempo. Y como no podía ser de otra manera, también estaba el factor económico. El dinero, claro. El punto clave, el control del Golfo de Corinto. Imagínenselo, era la autopista marítima de la época. Atenas quería controlarla para asegurarse el comercio con Sicilia, que era como la mina de oro del Mediterráneo. ¿El problema? Eso era pisarle los talones a Corinto, uno de los aliados más importantes de Esparta. Ahí la cosa se puso muy tensa. Ya era insostenible. Y bueno, la bomba finalmente explotó. Comenzó la guerra. Pero ojo, que nadie piense que esto fue un conflicto rápido. Para nada. Ahora vamos a ver las fases porque esta fue una guerra larguísima, agotadora. Imagínense, 27 años de conflicto. A ver, hagamos un recorrido rápido por los momentos clave. La guerra arranca en el 431 a.C. Casi enseguida, Atenas recibe un golpe durísimo. Su gran líder, Pericles, muere por una peste terrible que arrasa la ciudad. Para el 421 intentan firmar la paz, la famosa paz de Nicias, pero no dura nada. Y aquí viene el punto de quiebre, el gran error de Atenas, la desastrosa expedición a Sicilia. Eso fue el principio del fin. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo hasta la derrota definitiva en el 404. Pensemos en esta guerra como una obra de teatro en 3 actos. Acto 1. Una guerra de desgaste total. La estrategia de Pericles de encerrar a todo el mundo dentro de los muros de Atenas fue un desastre cuando llegó la plaga. Acto 2. Después de una paz muy frágil, Atenas se lanza a la conquista de Sicilia, llevada por la ambición, y termina en una de las derrotas más humillantes de la historia. Y llegamos al acto 3, con un giro de guión que nadie se esperaba. Esparta, la defensora de la libertad griega, se alía con Persia, su enemigo histórico. ¿Por qué? Porque Persia tenía el dinero para construir una flota, y Esparta necesitaba esa flota para rematar a Atenas en el mar. Una jugada maestra, hay que decirlo. Y así, Atenas cayó. Pero esto fue mucho más que el fin de una guerra. Fue, en realidad, el fin de una era. El fin del siglo de oro de Grecia. Ahora vamos a ver el panorama desolador que quedó después de la batalla. Para que nos hagamos una idea del desastre, miren esto. El poder ateniense antes de la guerra era un 100%. Después, apenas un 10%. Fue un colapso absoluto. De ser la gran superpotencia a casi nada. Su imperio se desmoronó, su flota desapareció y su influencia se hizo polvo.
Las consecuencias inmediatas fueron terribles, por donde se lo mire. Esparta se convirtió en la nueva jefa de Grecia, pero su dominio fue cortito y muy duro. Persia, que había financiado a Esparta, aprovechó para recuperar las costas de Asia Menor. La Liga de Delos obviamente se disolvió. A Atenas le impusieron un gobierno terrible, los llamados 30 tiranos, pero el saldo real era una Grecia en ruinas, campos arrasados, ciudades en la miseria y toda una generación de jóvenes muertos o marcados por la guerra. Y acá viene la gran ironía del asunto. Uno pensaría, bueno, ganó Esparta, ahora habrá paz. Pues no, el liderazgo de Esparta fue tan brutal que enseguida se levantaron contra ella y otra ciudad, Tebas, la derrotó. Pero, ¿solucionó algo? Para nada. La caída del nuevo ganador solo empeoró las cosas. El resultado fue un caos total, la crisis más grande que habían vivido las polis griegas y, lo más importante, un vacío de poder gigantesco. Bueno, hemos visto un montón de información. Es un tema complejo, así que ahora vamos a lo más importante. Vamos a resumir todo esto en los puntos clave, esas ideas que son fundamentales y que no nos podemos olvidar. Aquí van los 3 hacks, las 3 ideas fundamentales de las guerras del Peloponeso. Primero, esto fue un choque de modelos, no lo olviden. La democracia naval de Atenas y su Liga de Delos contra la oligarquía terrestre de Esparta y su Liga del Peloponeso, el elefante contra la ballena. Segundo, la guerra fue larguísima, 27 años divididos en 3 fases, y terminó con Atenas de rodillas gracias a una jugada impensada, la alianza de Esparta con Persia. Y tercero, que es quizás lo más importante de todo, al final nadie ganó de verdad. La guerra dejó a toda Grecia por los suelos, en crisis, y con un enorme vacío de poder listo para que alguien más lo llenara. Y esa es la pregunta con la que cerramos, una pregunta que lo cambia todo. Con los gigantes, Atenas y Esparta hechos pedazos, con toda Grecia debilitada, ¿quién iba a ser el próximo en tomar el control? ¿Quién iba a llenar ese gigantesco vacío de poder en el mundo helénico? Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.